En el siglo XX ha habido tres grandes sustos, incuestionable. Los atentados del 11 de septiembre, de las Torres Gemelas, la gran recesión de 2008 y la crisis del COVID-19 del año pasado, que no estamos padeciendo en 2021. Estos tres sustos tienen todos algo en común. Sucedieron en medio de una conjunción de dos planetas, que al parecer siempre han marcado las peores tragedias de la humanidad. Hablamos de Saturno y Plutón. Una conjunción de la que ahora pues mucha gente habla, se hacen muchos vídeos, se hacen muchos libros, artículos sobre ello, pero que hace unos años pasaba inadvertida. Bueno, pasaba inadvertida no para todo el mundo. En 1989 se publicó la Crónica Astrológica del siglo XX, el primer libro que escribió Vicente Casaña, y en la página 124 de ese libro, recordamos, escrito en 1989, decía lo siguiente: pero la conjunción Saturno-Plutón, que parece crucial, es la que se dará el próximo siglo, allá por el año 2020 en Capricornio, ya que inmediatamente después habrá un trígono Urano-Plutón, coincidiendo así dos ciclos que inciden directamente sobre el capitalismo y sus formas. Curiosamente, será en ese mismo año cuando la conjunción Saturno-Júpiter cambiará de triplicidad, pasando de la Tierra a la de aire. Será entonces cuando aparecerá un cambio secular en los sistemas económico-monetarios. Esto, Vicente, lo publicaba en el año 1989. ¿Y qué pasó el año pasado? Lo que todos sabemos. Vicente, bienvenido a Galaxia. Muy buenas tardes, Alex. Muchísimas gracias. Y nada, a pasar un buen rato aquí, a explicar un poco qué es esto de los ciclos astrales, ¿no? Sí, porque Vicente es importantísimo. Yo por eso recomiendo, Yo ya el otro día cuando Vicente ya me envió, le dije, Vicente, qué gran libro que has hecho. Es un libro que yo creo que puede ayudar a muchas personas a entender lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que puede pasar. Un libro, Las fuerzas oscuras, de Vicente Casaña. Y vamos a hablar de este libro y de muchos más temas. También, por supuesto, el chat está abierto para todos vosotros por si queréis hacer preguntas a Vicente. Estamos en directo, ahora mismo son las 6:14. Bueno, yo recuerdo entrevistas que te hacían, Vicente, sobre todo a principios del año pasado, que claro, te decían que eres el astrólogo que predijo el coronavirus y la catástrofe que vivimos en 2020. Y no me extraña, porque esto lo publicaste en 1989. Y no me extraña tampoco, Vicente, que todo el mundo quiera consultarse contigo, e incluso brokers, inversores internacionales que quieran también consultarse contigo, ¿no? Con ese grado de acierto. Bueno, yo he vivido algunas temporadas en Nueva York, he tenido trato muy intenso con la bolsa de Nueva York y con brokers importantes también, porque al final uno de los aspectos clave de ese libro que yo escribí hace ahora 32 años, Alex, en 1989, como bien has dicho, Crónica Astrológica del siglo XX, una de las bondades que tenía ese libro es que yo descubrí unos ciclos que regían o que rigen y siguen rigiendo la macroeconomía de Occidente. Y por lo tanto, a partir de ello se pueden prever los ciclos de auge y los ciclos de crisis. Y están explicados en el libro, ¿no? Entonces, ahora lo que correspondía, ahora que había llegado ese 2020 que yo ya anuncié entonces, porque, claro, el 2020 lo que ocurría es una triple conjunción superhistórica de la que, como tú bien dices, ahora todo el mundo habla y todo el mundo dice y todo el mundo explica. Pero y yo la vi entonces cuando me proyecté en el siglo XXI y vi que esa conjunción en el sitio donde se daba no se había producido desde finales del siglo XIII. Verdaderamente era algo muy potente, ¿no? Entonces, por eso. Ahora lo que hay que hacer es explicar un poco para que se entienda mejor qué es lo que generan los ciclos Saturno-Plutón. Como bien has dicho, este siglo XXI, no el XX, sino este XXI que ya estamos, ha tenido esos tres grandes sustos que yo explico en el libro, simplemente para que la gente entienda que conforme evoluciona el ciclo Saturno-Plutón y pasa por sus fases de oposición, como pasaba a principios de siglo, de cuadratura cuando pasaba a finales de la primera década, y la conjunción, la nueva conjunción que se ha dado ahora en el 2020, pues de alguna manera la humanidad siente que está amenazada, que está en peligro, que hay zozobra. Y lo que hago en este libro es, porque de alguna manera tocaba actualizar ese conocimiento, es demostrar
en un recorrido desde el siglo XIV hasta el siglo XXI, cómo los acontecimientos más importantes de la historia, que han sido cruciales y que han representado grandes amenazas para la humanidad, han coincidido siempre con los ciclos Saturno-Plutón, cuando Saturno-Plutón están en tensión o están en conjunción. Y esto no solamente lo demuestro con acontecimientos históricos, como tú bien has podido comprobar, sino también a través de tratar obras de arte, de la literatura, de la cultura, de investigaciones científicas, etcétera, etcétera, o del cine, la música, que de alguna manera lo que debe entender la gente es que el telón de fondo, nosotros nos creemos muy racionales y creemos que manejamos nuestra vida o que decidimos nuestra vida, pero la verdad es que muchos de nuestras decisiones, la mayoría quizás son absolutamente inconscientes porque ya decidimos por emociones y por cosas que luego intentamos razonar, intentamos explicar. Pero es que detrás de eso, y en el fondo y en el trasfondo, eso dejando por otra parte lo que nos manipulan, ¿verdad? O lo que nos intentan manipular y consiguen en muchos sentidos, pero desde el punto de vista astrológico lo importante es que hay unos grandes ciclos astrales que son los que marcan los grandes cambios de la historia. Es decir, el devenir de la historia de la humanidad se puede entender estudiando los grandes ciclos astrales de un lado y de otro la historia. El astromundial, que es la parte más o la especialidad más excelsa de la astrología y que se dedica a estudiar estas repeticiones de la historia en función de los ciclos astrales, es ni más ni menos que una privilegiada atalaya para leer la historia, para entender los tiempos que vivimos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, cuidado, ¿no?